Buenas tardes, mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer los 50 mensajes bíblicos. Tened preparada vuestra Biblia porque vamos a buscar varias citas. Derrocando la estructura religiosa de un solo pastor. Esta meditación es producto de un diálogo con un cristiano, quien me informó que algunas congregaciones de Centroamérica ya no están usando el modelo de congregación como el que tienen la mayoría de las religiones, es decir, congregaciones que no usan el sistema del pastor principal, porque es necesario, me dijo, que para producir cambios en las congregaciones y sobre todo para volver al modelo bíblico de congregación, se debe primeramente derrocar el usurpador sistema de un líder congregacional. Derrocar ese falso modelo de congregación, de tener o constituir un pastor principal, porque tal modelo no es bíblico. Hallé eco en sus palabras y me propuse transmitir esto también a ustedes, demostrando que el sistema de un pastor principal es aborrecido por Dios. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En otras oportunidades ya habíamos hablado respecto del modelo equivocado de congregación que hoy tienen la mayoría de las denominaciones evangélicas, modelo que hemos comparado con una pecera, porque las congregaciones de estos tiempos son como peceras, un ambiente simulado con la que engañan a los pececitos. Por esta razón hemos trabajado para volvernos al modelo bíblico de la iglesia en casas, porque así nacieron las primeras iglesias, en casas, y sabemos que es muy probable que la iglesia termine en casas. Consideré importante transmitir esto a las congregaciones de este país, como también a todos los que nos escuchan en diversas partes del mundo, para que también se lleve a cabo estos cambios necesarios. Todo comenzó con la siguiente pregunta: ¿en qué parte de las Escrituras dice que las congregaciones deben tener un pastor principal? Sorprendentemente, la respuesta es en ninguna parte. Y no solo eso, sino que también es interesante destacar que la palabra pastor como servicio ministerio dentro de la congregación aparece solo una vez y en plural. Así que hay mucho que considerar al respecto. Lamentablemente, la mayoría de las congregaciones de hoy son instituciones humanas organizadas basadas según el modelo del pastor principal. El sistema del pastor principal consiste en poner como líder y dirigente de una congregación a un solo hombre vinculado a una organización religiosa, empresa. A esto se le llama cobertura. Por eso muchos congregantes dominados y sometidos por la religión nos suelen preguntar: ¿quién es su pastor? ¿Qué cobertura tiene? Y si respondemos: mi pastor es el Señor Jesús y la cobertura es la del Espíritu Santo, ellos dicen entonces: eres un sectario. Otro detalle importante al que yo considero como el punto frágil del sistema es que el pastor principal vive de ingresos económicos que debe obtener de los congregantes y por esta razón impone injustificadamente a la Iglesia del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, el sistema del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, que fue dado a los judíos de cobrar impuestos, diezmos, colaboración a la que llaman ofrendas, primicias, gastos edilicios, etc. Obviamente las Escrituras jamás se habla de esto para la Iglesia. En las Escrituras no se habla de liderazgo, sino de servicio. La palabra líder no está en las Biblias, mucho menos en el Nuevo Testamento.
Tampoco en las Escrituras se habla de cobertura o de institución religiosa. Todo eso proviene del maligno, cuyo único objetivo es dominar a las masas. El maligno solo quiere dominar al cristianismo. Así que para regular y controlar la masa congregacional y a los líderes, cada pastor principal que se impone en las congregaciones tiene que tener grados institucionales de conocimientos. Por esta razón se formularon los institutos religiosos, seminarios, universidades, para que los líderes a dominar la congregación reciban adiestramiento y formación de control y manipulación en escuelas y universidades religiosas. El sistema del pastor principal es considerado hoy en día el mayor de los ministerios, al punto tal que toda la congregación admira y honra a tales hombres. Muchas veces escuchamos que dicen de los pastores el hombre de Dios, el siervo de Dios, el pastor de Dios. Hoy en día podemos ver que tal modelo es muy faliente y frágil, porque en muchas congregaciones el pastor principal es solo un títere de un sistema religioso institucional o un títere de los congregantes que más ofrendan. En muchos casos hemos visto cómo las ovejas controlan al pastor. Hoy en día hay muchas congregaciones en las que las ovejas dominan y le dicen al pastor: hoy vamos a bailar, a disfrazarnos, a brindar un show, y si el pastor se opone,